Buenas noches, apreciado doctor, compañeros. A continuación vamos a dar una breve exposición con un caso práctico acerca de los casos sui generis. ¿Qué son los llamados casos sui generis? En el derecho, sui generis es un conjunto de normas jurídicas únicas diseñadas para proteger intereses específicos que no encajan en las categorías tradicionales del derecho. Este tipo de derecho ofrece soluciones legales a situaciones novedosas y complejas que requieren una protección especial. De ahí viene el nombre de sui generis. ¿Qué importancia tiene el derecho sui generis? Estudiar el derecho sui generis es crucial porque permite comprender cómo las leyes pueden adaptarse a las necesidades emergentes de la sociedad, especialmente en áreas innovadoras como la propiedad intelectual, la biotecnología y la protección de datos. Además, proporciona una base sólida para desarrollar marcos legales que protejan derechos específicos de manera eficaz, fomentando la innovación y asegurando una justicia más personalizada y adecuada a contextos únicos. El caso práctico de la exposición. La propiedad intelectual de base de datos para servicio de marketing en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. ¿Cómo se desarrolla el escenario? En Machala existe una empresa denominada Machadata S.A. que desarrolló una base de datos con información demográfica y de consumo de los residentes locales, obtenida a través de encuestas, registros de compras y redes sociales para ofrecer servicios de análisis de mercado. En contraparte, tenemos otra empresa que se llama Nova Analytics, que desea acceder a esta base de datos argumentando que parte de la información es pública y debería estar disponible para todos. Se presentan tres inquietudes en este asunto. La primera, protección de base de datos. La pregunta sería, ¿cómo se protegen las bases de datos bajo la legislación ecuatoriana y qué derechos tiene Machadata S.A. sobre su base de datos? La segunda, sobre el acceso y uso de información pública. ¿Hasta qué punto la información de dominio público contenida en la base de datos puede ser utilizada por terceros sin infringir derechos de propiedad intelectual? Y el tercer punto, derechos de propiedad intelectual y competencia desleal. La pregunta, ¿cómo se aplican los derechos de propiedad intelectual en el contexto de bases de datos y qué constituye una práctica de competencia desleal en este caso? A continuación, mi compañera da respuesta en base a argumentos legales a estas preguntas. En el análisis legal tenemos contestación, compañero, a sus tres preguntas. Según el Código Orgánico de Economía Social de Conocimientos, Creatividad e Innovación, las bases de datos pueden ser protegidas como bienes incorporales si implican una inversión sustancial en obtención, verificación o presentación de su contenido. Machadata S.A. puede argumentar que su base de datos cumple con estos requisitos. La segunda, el acceso y uso de información pública. La información de dominio público puede ser utilizada por cualquier entidad, pero la forma en que esta información ha sido organizada y presentada en su base de datos puede estar protegida por derechos de la propiedad intelectual. Nova Analysis alega que tiene derecho a utilizar información pública, pero Data Group puede argumentar que el uso de su base de datos estructurada constituye una infracción. Y la tercera respuesta, derecho a la propiedad intelectual. La protección de la base de datos también influye la prevención y prácticas de competencias desleales. El uso no autorizado de base de datos de Data SA por parte de Nova Analysis podría considerarse competencia desleal si perjudica los intereses comerciales de Macha Data SA. Finalmente, para dar la solución, a este problema jurídico entre Machadata y Nova Analytics, presentamos estas propuestas: mediación y negociación.
Se propone un proceso de mediación y negociación entre estas dos empresas tecnológicas para llegar a un acuerdo sobre el uso legítimo de la información, respetando los derechos de la propiedad intelectual. El acuerdo de licencia, en este caso, Machadata S.A. otorga a Nova Analytics una licencia para usar la base de datos, siempre y cuando cumpla cláusulas específicas como compensación económica y restricciones al momento del uso. También tenemos el registro y protección. Machadata S.A. debería registrar su base de datos como bien incorporal. Esta va a estar protegida bajo la legislación ecuatoriana para fortalecer su posición legal y proteger contra el uso no autorizado. Finalmente, tenemos las reformas legislativas. Esto es algo que no depende exactamente de la solución por la empresa Machadata o Nova Analytics, ya que esto depende básicamente por cuestiones legislativas. El marco legal ecuatoriano debe desarrollar y clarificar el uso de información pública y privada para prevenir cualquier tipo de competencia desleal. Como conclusión, tenemos que en el caso de Machadata S.A. y Nova Analytics en Machala ilustra los sinnúmero de desafíos legales en la protección de bases de datos como bienes incorporales. Es crucial reconocer y proteger los derechos de propiedad intelectual, garantizar el acceso de uso público, eh, para, para el debido uso correcto de la información. Tenemos como ejemplo que el año 2023, Ecuador, a través de la Asamblea, puso en marcha, según el registro oficial, la Ley de Seguridad Digital, la misma que nos garantiza la seguridad jurídica de toda nuestra información digital como ciudadanos o como personas jurídicas. Esa ha sido toda la exposición. Muchas gracias.